Bueno, pues llegó a esta redacción el historiador y escritor, divulgador de la historia, Alejandro Rosas, para hablarnos de estos 500 años ya pasados, la caída de Tenochtitlan, capital del Imperio Azteca, hoy Ciudad de México, y que el gobierno federal quiso marcar hoy, pero sí diferente, como los 500 años de resistencia indígena. Estamos conmemorando la caída de Tenochtitlán en manos de un grupo de aliados que estaban hartos del dominio mexica, encabezados principalmente por los tlaxcaltecas y apoyados desde luego en alianza con los españoles. Eso es lo que estamos conmemorando. ¿Qué significó eso? El fin de toda la época de las grandes civilizaciones indígenas antes de la llegada de los españoles, pero también el inicio de lo que sería el proceso que nos llevaría a ser primero la Nueva España y luego ya el México independiente. Creo que todo eso se aglutina exactamente el 13 de agosto de 1521. En un día como hoy, hace 500 años, cayó Tenochtitlán, fue aprehendido el último rey mexica o tlatoani mexica, que fue Cuauhtémoc. Eso es lo que tendríamos que estar celebrando nosotros los historiadores, la sociedad y el gobierno, sobre todo el gobierno. El gobierno trae una serie de ocurrencias como 500 años de resistencia indígena. Y entonces, pues quizás estaría muy bien en otro momento, no en este, porque finalmente la guerra de conquista o la guerra que terminó con la hegemonía mexica fue un asunto de pueblos indígenas contra pueblos indígenas. Fíjate, solo el 1% de los combatientes en el proceso de la caída de Tenochtitlán era español. O sea, estamos hablando que fue 99% indígenas enfrentados entre sí. Y qué bueno que lo dices, porque estuve escuchando los discursos de la jefa de gobierno, del propio presidente de México, y es esta narrativa, esta propuesta de cambiar esa narrativa ahora por 500 años de resistencia indígena. ¿Qué opinas de esta lectura en particular, el cómo quiere refrasear el gobierno la historia? No, yo siempre he creído que todos los gobiernos y todos los regímenes construyen su propia historia oficial. Esta es una lectura oficialista, que es la que está construyendo el gobierno del presidente López Obrador, como la que tuvo el PRI en su momento, o la puedes encontrar en Estados Unidos, o lo que era la Unión Soviética y Rusia, siempre ha existido. Pero eso no es historia. Ese es el uso político de acuerdo a lo que quiere el régimen, o es un uso ideológico también. Cambiar el nombre, por ejemplo, la Plaza de la Noche Triste, como se le conoció al lugar donde sabemos que Cortés lloró su derrota, eso le cambiaron el nombre, ahora es la Plaza de la Felicidad Absoluta o algo así, la Plaza de la Victoria. Pues eso no va a cambiar la historia. Ya no la llames Puente de Alvarado a la calle donde se supone que saltó Pedro de Alvarado huyendo de los mexicas. Ahora se llama México Tenochtitlán. Eso no va a cambiar la historia. Y yo creo que hace muy mal el gobierno porque al final pues, está creando una cosa que no existió, una cosa ficticia. Esos 500 años de resistencia, claro que hay resistencia indígena, pero aquí lo que tendríamos que más bien empezar a discutir es por qué todos los gobiernos, desde los primeros gobernantes de la Nueva España, luego los virreyes, los presidentes y hasta nuestros días, ha sido incapaz de solucionar el problema de la desigualdad indígena. No tiene que ver con 500 años ya, tiene que ver con el día de hoy. Y pensando un poco en esta psique colectiva de los mexicanos, ¿qué beneficio, qué aportación o qué impacto tiene este cambio constante de narrativas por parte de estos gobiernos? Mira, yo no creo que permee tanto porque al final, a diferencia de la historia oficial que nosotros aprendimos en el siglo XX, en las últimas décadas, donde solo había un libro de texto y era muy difícil tener para el público de a pie, para los lectores de a pie, no tenías otra manera de confrontar la historia. Hoy si tú oyes al presidente López Obrador hablando del indigenismo, puedes ir hasta el Sanborns o tiendas de conveniencia a comprar libros de historia buenos y entonces ver, cotejar y confrontar que la versión que te están contando no tiene que ver con lo que sucedió. Pero quizá pensando un poco que somos, Alejandro, pues producto y resultado como sociedad de toda la fusión que devino a raíz de lo que ha sucedido en una fecha hace 500 años como la de hoy. Absolutamente. Yo creo que lo importante aquí sería, y se le fue la oportunidad a este gobierno, sería hubiera sido más conciliador,
porque esta fiesta parece que todo se ciñó a la Ciudad de México. Tú hablas con gente de Jalisco, de Chihuahua, les importa un cacahuate Tenochtitlán. Es ese centralismo que ya desde entonces se fue gestando, porque ahí se funda la capital de la Nueva España, pero están al margen. Y yo creo que esta conmemoración de 500 años tenía que haber sumado al país una vez más, porque como tú lo has dicho, venimos de ese 14 de agosto. El 13 cae Tenochtitlán y el 14 empieza a darse ese lento proceso por el cual empezó a reunirse más pueblos indígenas. Unos fueron sometidos violentamente, sin duda, otros prefirieron colaborar, otros tuvieron, digamos, algunas concesiones por haber sido aliados, pero de ahí venimos. ¿Y qué estamos hablando? De 500 años de resistencia indígena, cuando claro que hay una deuda pendiente con los indígenas, pero son el 10% de una población nacional que también necesita de mucha ayuda, lucha contra la delincuencia, contra la impunidad, contra la corrupción, pero no, prefirieron envolverse en ese discurso bastante chafa, bastante ideológico de la resistencia indígena. ¿Resistencia de qué? O sea, está muy mal enfocada esta conmemoración. Oye, bueno, pues como estudioso de la historia quiero aportar simplemente y pedir tu reacción para cerrar esta conversación de la cuenta de tuit de Vox, este partido de ultraderecha de España, que ya tuiteó su versión en esta jornada, que ahora hay muchas versiones. Tal día como hoy de hace 500 años, una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlán. España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y del terror de los aztecas, orgullosos de nuestra historia. Oye, mira, si aquí uno se decepciona por cómo el gobierno maneja la historia o la ignorancia que tienen sobre ella, allá están, pero perdidos. No tienen, en serio, es más patético porque no tienen ni idea de lo que están tuiteando ni de lo que sucedió. No obstante que ahí tienen grandes obras de cronistas españoles que se publicaron allá en su momento, siglo XVI, XVII, están totalmente perdidos. Ni siquiera vale la pena prestarle atención a una tontería así.